Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video anemia hemolítica. La anemia hemolítica ocurre cuando hay una destrucción patológica de los eritrocitos, es decir, cuando son destruidos antes de que cumplan su ciclo vital normal de más o menos 120 días. Y además, la médula ósea no es capaz de compensar este déficit de eritrocitos. Las anemias hemolíticas son algunas y las podemos clasificar en dos grandes grupos. Las intracorpusculares, cuando el problema viene del eritrocito mismo, estas por lo general son congénitas y se deben a alteraciones de la membrana, alteraciones del metabolismo y de la hemoglobina. Ya vamos a ver ejemplos de cada uno de estos grupos. Y también tenemos las extracorpusculares, que son cuando hay algún agente agresor que destruye los eritrocitos desde afuera. Estas por lo general son causas adquiridas. Otra forma de clasificar a las hemolíticas es según dónde está la hemólisis, dónde ocurre. Si es que esto ocurre en los vasos sanguíneos, esto se llamará hemólisis intravascular. Y si es que ocurre dentro del vaso, o sea que son detectados por los macrófagos del vaso y destruidos en este lugar, se les va a llamar extravasculares. Una regla que no es absoluta, pero que te va a ayudar para recordar más fácil, es que intra es extra y extra es intra. ¿A qué me refiero con esto? Que por lo general las intracorpusculares hacen un mecanismo de hemólisis extravascular. Por lo general, sin embargo, hay excepciones donde esto no es así. Y extra es intra quiere decir que las extracorpusculares por lo general son de hemólisis intravascular, porque en el espacio intravascular es donde mayor tiempo pasa el eritrocito, entonces es donde está más vulnerable. Independientemente de la causa de la hemólisis, este se va a manifestar clínicamente como el síndrome hemolítico, y si bien cada enfermedad que vamos a ver más adelante tiene sus características propias, se comparten mucho algunas características que vamos a ver adelante. Primero, tenemos el síndrome hemolítico agudo. Se caracteriza por la triada clásica de anemia, ictericia, esplenomegalia. La anemia porque disminuyen los glóbulos rojos. La ictericia porque al romperse estos liberan la hemoglobina. La hemoglobina se convierte en bilirrubina indirecta y esta es la que va a teñir la piel y las mucosas de este color amarillo. Y la esplenomegalia no siempre se presenta, pero ocurre principalmente cuando el mecanismo de hemólisis es extravascular, o sea, cuando está dentro del vaso y por esto aumenta su tamaño. También tenemos el síndrome hemolítico crónico, que es cuando la hemólisis perdura por años. Esto es clásico de las intracorpusculares o congénitas y que esto puede generar alteraciones óseas, ya sea por alteración en el crecimiento, por la oxigenación del hueso o porque la médula ósea tiene alguna enfermedad que hace que aumente de tamaño y esto deforma los huesos desde adentro. También tenemos la colelitiasis en pacientes jóvenes. Tienes que pensar anemia hemolítica cuando tengas un paciente joven con colelitiasis, insuficiencia renal y nefrolitiasis. Y algo que se comparte en los dos síndromes son las úlceras maleolares. Esto va a depender obviamente de la oxigenación vertida a la piel. Es otro de los hallazgos que debes buscar. Y finalmente, cuando una hemólisis es intravascular y es grave, puede ocasionar la denominada hemoglobinuria. Normalmente cuando se derrama hemoglobina en la sangre, esta es captada por otra proteína que se llama aptoglobina. Entonces esto evita que esta se elimine por la sangre. Eso quiere decir que si tenemos hemoglobinuria, quiere decir que la cantidad de hemoglobina es demasiada. Quiere decir que es tanta que se agotó la aptoglobina y entonces esta alcanzó a escaparse por la orina y a cambiar su color de amarillo a negro o más o menos café oscuro. Entonces, los exámenes que nos van a ayudar ante un síndrome hemolítico van a ser la biometría hemática para el diagnóstico, los reticulocitos para constatar que hay regeneración, o sea, es una anemia regenerativa. La LDH se aumenta por la hemólisis, la bilirrubina también por el metabolismo de la hemoglobina y la aptoglobina, esta en cambio disminuye. Disminuye porque, como te dije, esta se gasta cuando tiene que unirse a la hemoglobina. Ten de lado el síndrome hemolítico y los exámenes y con esto ya estamos listos para ver causa por causa de anemia hemolítica. Vamos a empezar viendo las anemias congénitas, es decir, las intracorpusculares. Tenemos primero los trastornos de la membrana, que son situaciones donde el eritrocito pierde la capacidad de deformarse para atravesar la microcirculación y este se vuelve más frágil y se rompe, y esta es la razón por la que hay la anemia hemolítica. Las causas más frecuentes son la esferocitosis hereditaria, que es el prototipo de esta enfermedad y ya lo vamos a comentar más adelante. Tenemos también la eliptocitosis hereditaria, donde se forman estos eliptocitos, y la estomatocitosis, donde se forman glóbulos con forma de boca. Estas enfermedades son clínicamente superponibles a la esferocitosis, así que solamente vamos a comentar esta primera de aquí. La esferocitosis hereditaria es la más frecuente de las alteraciones de la membrana y se manifiesta como anemia hemolítica, intracorpuscular, extravascular
autosómica dominante. Esta sería su definición. Esta tiene una herencia dominante, entonces es altamente prevalente. Clínicamente se manifiesta como síndrome anémico más el síndrome hemolítico agudo y crónico. Si vemos la clínica antes es mucho más fácil aprenderse en las enfermedades. Y algo adicional de esta enfermedad es que puede provocar mielopatía espinal y miocardiopatía. En cuanto al diagnóstico, tenemos primero la biometría. Esta nos dice que es anemia y nos dice que está aumentado el CHCM, la concentración de hemoglobina corpuscular. ¿Por qué? El nivel de hemoglobina que hay en un esferocito es normal, o sea, la cantidad es normal. El problema es que la membrana está alterada y hace células más pequeñas. Entonces, como la cantidad es normal, esta hemoglobina se concentra y hace que los esferocitos aumenten su color. Entonces aquí tendríamos una disminución del BCM, aumento del CHCM y el HCM estaría normal. Tenemos un aumento en los reticulocitos. El frotis nos muestra estos esferocitos, pero como los esferocitos no son patognomónicos y también se pueden presentar en enfermedades autoinmunes, tenemos que hacer una prueba de hemólisis osmótica. Esta es la que nos da el diagnóstico. Ponemos la muestra de sangre del paciente en un medio hipoosmótico. ¿Para qué? Para demostrar que cuando el agua comience a entrar dentro de las células, estas se rompen, ya que su membrana está debilitada. Esta sería la explicación. En cuanto al tratamiento, se recomienda, y de hecho esto es lo que cura a la anemia, hacer la esplenectomía. Como esta es una extravascular y como los eritrocitos se rompen al llegar al vaso, entonces si sacamos el vaso ya no hay anemia, o sea, no curas la enfermedad, siguen habiendo esferocitos, pero ya no hay tanta hemólisis porque sacas el órgano que está generando la hemólisis. Ahora, si haces una esplenectomía, ¿y por qué haces después de los 6 años? Es porque tienes que esperarte al momento en el que puedas hacer la vacunación contra microorganismos encapsulados, como por ejemplo el meningococo, neumococo y haemófilos. Entonces, haces la vacunación de estos, ya que al sacar el vaso, el paciente está desprotegido contra encapsulados. Entonces, por eso, vacunas primero, sacas el vaso después y luego das ácido fólico. ¿Por qué? Para prevenir las crisis megaloblásticas, es decir, que por la hemólisis el paciente comience a hacer una síntesis rápida desde la médula ósea y esto aumente los blastos en sangre periférica. Entonces, por esto vamos a hacer esplenectomía con ácido fólico. Después tenemos los trastornos del metabolismo. En el video de generalidades habíamos revisado que el eritrocito no consume oxígeno. Tiene vías metabólicas diferentes que son la vía Embden-Meyerhof, que con esta metaboliza el 90% de la glucosa, y la vía monofosfato dexosa, que esta es la que utilizamos principalmente, o la razón fundamental es para producir este NADPH. Este NADPH para poder reducir el glutatión y con esto evitar que se precipite la hemoglobina, ¿verdad? Esto lo habíamos revisado en generalidades. Y las enfermedades del metabolismo, la más frecuente de todas es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Está aquí la más frecuente y es esta que podemos ver en esta parte de la gráfica. Entonces, si no hay esta enzima, no se produce el NADPH y se van a precipitar la hemoglobina, que está como metahemoglobina. Esta se precipita y forma los famosos cuerpos de Heinz, que los vamos a ver aquí. Son estos aglomerados azules que se ponen en un extremo de la célula, que son igual, no son patognomónicas, pero son bastante típicas de este trastorno. En cuanto a los síntomas, esta enfermedad la mayor parte del tiempo es asintomática, pero presenta crisis hemolíticas agudas. Estas se precipitan por situaciones que desplacen la curva de la hemoglobina hacia la derecha, es decir, acidosis, aumento de la temperatura, hipoxemia, hipercapnia y también las infecciones, que serían la causa más frecuente. También una causa muy curiosa de las crisis hemolíticas es el consumo de habas, y esto se conoce como el favismo, y tener este dato clínicamente sería bastante diciente de este trastorno. El diagnóstico lo realizas cuantificando la enzima, o sea, si es que está faltando, tú mides la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y ya tienes tu diagnóstico. Pero eso sí, puede dar falsos positivos si la muestra de la sangre tiene muchos reticulocitos, ya que fisiológicamente el reticulocito tiene más de esta enzima, entonces daría un falso positivo. El tratamiento lo vamos a hacer con prevenir las crisis hemolíticas, es decir, evitar situaciones que desplacen la curva hacia la derecha, y el ácido fólico, igualmente como el resto de hemolíticas. Y también tenemos otros trastornos en otras vías como el déficit de piruvato sinasa, que lo tenemos en esta parte, y alteraciones en el metabolismo de los nucleótidos, que básicamente son enfermedades superponibles a esta principal y cuyo diagnóstico también es por medio de laboratorio. Tenemos también los trastornos de la hemoglobina. Los trastornos de la hemoglobina, para poder entenderlos, tenemos que saber cómo está integrada la hemoglobina. Tiene 4 grupos hemo, cada uno con su hierro y con su porfirina.
y 4 cadenas de globina. Las cadenas de globina van a ser las que denominen qué tipo de hemoglobina es. Entonces tenemos la hemoglobina A. Esta es la hemoglobina A del adulto. Esta es la que está más frecuente en el plasma y está integrada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esto es importantísimo, ya vamos a ver para qué. Tenemos también un pequeño porcentaje de hemoglobina A2, que está integrada por 2 alfa y 2 delta, y la hemoglobina fetal, que persiste apenas en un 1%, conformada por 2 cadenas alfa y 2 gamma. Es importante porque la mayoría de las anemias hemolíticas por alteración de hemoglobina son por trastornos de estas cadenas. Así que cuando se alteran estas cadenas vamos a producir una enfermedad denominada talasemia. Cuando hay un defecto cuantitativo en el número de las cadenas, esto se llama talasemia. Y cuando sí se forman las cadenas, pero tienen algún pequeño error de los aminoácidos, un ejemplo de esta es la anemia falciforme o drepanocitosis. Estas son las más características de trastorno de hemoglobina, talasemia y anemia falciforme, que ya las vamos a ver a continuación. Las talasemias son enfermedades donde ocurre una disminución en la síntesis de alguna de las cadenas. Si no se sintetizan las cadenas alfa, estamos hablando de alfa-talasemia. Si no se sintetizan las beta, va a haber una beta-talasemia. La más frecuente es la beta-talasemia. Ambas comparten un mecanismo hereditario autosómico recesivo, lo que quiere decir que para que la enfermedad se manifieste, tiene que haber 2 portadores que tengan un hijo y que este hijo tenga ambos alelos de ese gen recesivos. Entonces, un 25% si los 2 progenitores son portadores de la enfermedad. Y bueno, sigue la herencia, las leyes de herencia mendeliana. Si es que el paciente tiene este tipo de talasemia, tiene los 2 genes recesivos, esta se manifiesta como una talasemia mayor. La más frecuente, como dijimos, es beta-talasemia. Entonces, la beta-talasemia mayor es una enfermedad grave, una enfermedad que presenta una anemia grave desde muy temprana edad, en la que ocurre lo siguiente: el niño nace sin ninguna alteración hasta que se le acaba la hemoglobina F. Cuando se le acaba la hemoglobina fetal, que debería estar reemplazada por la hemoglobina A, como esta no se sintetiza, el paciente presenta una anemia grave y entonces va a sintetizar más eritropoyetina por el riñón. Entonces el riñón detecta esto, aumenta la eritropoyetina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este tiene un efecto trófico sobre la médula ósea. Entonces, esta hace que la médula ósea aumente y haga que la médula aumente su tamaño desde adentro, deformando los huesos, principalmente presentando el famoso cráneo en cepillo, como lo vemos aquí, y también puede formar pseudoquistes a nivel de hueso. Otras alteraciones son la hepatoesplenomegalia, porque este paciente hace que el tejido hepático y esplénico sean los que sinteticen los eritrocitos faltantes, tal y como lo hacía en la época fetal. Y también va a haber una hemosiderosis, porque como se quiere aumentar más la síntesis de hemoglobina, se libera más hierro en la circulación. Entonces, este acúmulo de hierro va a ser el que genere la mortalidad de la beta-talasemia, porque este exceso de hierro va a alterar el hígado, las glándulas endocrinas y principalmente es tóxico para el corazón. Esta toxicidad sobre el corazón es la causa por la que esta enfermedad llega a ser tan mortal. El diagnóstico lo hacemos con biometría hemática, constatando anemia microcítica hipocrómica, y para hacer el diagnóstico diferencial con la causa más frecuente de microcítica, que es ferropénica, vamos a pedir hierro y este va a estar normal o aumentado y se va a confirmar, ya tenemos el diagnóstico de certeza, con la electroforesis de hemoglobina. Esta nos ayuda a ver los tipos de hemoglobina que hay. Entonces vamos a encontrar clásicamente una disminución de la hemoglobina A, ya que no hay cadenas beta, entonces no se puede sintetizar, y va a haber un aumento de las otras variedades, va a haber aumento de A2 y de hemoglobina F. El tratamiento lo vamos a hacer con trasplante de médula ósea. ¿Por qué razón? Porque si ponemos células precursoras hematopoyéticos de otra persona, estas células no van a tener la alteración genética y sí van a poder sintetizar la cadena beta. Entonces, prácticamente que sería la cura. Si no podemos hacerlo porque no es accesible o es difícil encontrar el donador, podemos mejorar el pronóstico del paciente con esplenectomía. ¿Esto por qué? Porque ahí disminuye la hemólisis extravascular, y también hacer transfusión de sangre. ¿Esto por qué? Porque si mejoramos la condición hemodinámica, baja la hepatoesplenomegalia y también baja la hemosiderosis. Entonces, aquí mejoramos el pronóstico de vida del paciente. Y si el paciente tuviese solamente una alteración del gen, o sea, tiene el un recesivo y el otro dominante, esto se conoce como beta-talasemia menor o portador de beta-talasemia. Estos pacientes tienen únicamente una anemia leve, muchas veces ni siquiera se llega a constatar, y se conoce como rasgo beta-talasémico. Este como tal no supondría mucha alteración en la vida del paciente, pero es un antecedente que se debe conocer, porque este paciente tendría riesgo de tener hijos con la talasemia grave, con la talasemia mayor.
Después tenemos a la alfa-talasemia, que es menos frecuente y que ocurre por la alteración no de uno sino de dos genes. Es decir, existen dos genes en cada cromosoma para sintetizar las cadenas alfa, lo que quiere decir que tenemos 4 formas de presentación según cuántos de estos genes se alteren. Si uno de los 4 se altera, solamente va a ser un portador silencioso. Si se alteran 2, va a ser rasgo alfa-talasémico, es decir, puede haber alteración de la morfología celular, pero sin anemia. Estos 2 pasan desapercibidos. Si hay 3 de los 4 genes alterados, tenemos la enfermedad por hemoglobina H. La hemoglobina H es cuando se forman 4 cadenas beta juntas. Esta genera un cuadro grave parecido a la beta-talasemia mayor y de tratamiento similar. Y finalmente, cuando se alteran los 4 genes, esto es incompatible con la vida porque genera un síndrome de hidropesía fetal por hemoglobina de Bart. O sea, 4 cadenas gamma juntas. Esto es completamente letal, así que como tal en fenotipo solo tendríamos estas 3 que tenemos acá. En cuanto a diagnóstico, sería igual por electroforesis de hemoglobina, así que yo te dejo esta tabla para que diferencies. En la alfa vamos a tener o la hemoglobina H o la de Bart, y en la beta-talasemia disminución de A y aumento de las formas raras, A2 y hemoglobina F. Y finalmente tenemos a la anemia falciforme o drepanocitosis. Esta enfermedad ocurre por una mutación puntual en uno de los aminoácidos de la cadena beta. Esto va a ocasionar una hemoglobina S. Esta tiene una alteración que cuando pierde el oxígeno o se deshidrata, se polimeriza, es decir, se junta con las demás, se precipita y esto hace que la célula se absorba y adquiera una forma de hoz. Esta célula de aquí es la famosa célula falciforme o drepanocito. Esta es la razón por la que le llamamos así a esta enfermedad. Estos drepanocitos pierden la capacidad de formarse en la microcirculación, se aglomeran, se juntan y terminan tapando la microcirculación, haciendo un bloqueo vascular. Esto es lo que genera la situación más característica de esta enfermedad, las crisis vaso-oclusivas. Como se tapan los vasos, esto generará isquemia de órganos que puede llegar al infarto. El órgano que más frecuentemente se afecta es el riñón, específicamente la médula del riñón, y esto puede pasar desapercibido, así que la primera manifestación que puede presentar una anemia falciforme es la isostenuria, es decir, la pérdida de la capacidad de concentrar la orina, una función exclusiva de la médula del riñón. También podemos encontrar infarto de hueso, de cerebro, pulmón, piel, y esto se manifiesta como úlceras maleolares que vimos al inicio del video, y también como un hipoesplenismo. Un hipoesplenismo que puede ser tan grave que puede simular al paciente con esplenectomía. De hecho, por eso se le llama también la autoesplenectomía. Esta drepanocitosis también puede manifestarse como síndrome torácico agudo con repercusión hemodinámica y aumento en la predisposición de infecciones. El diagnóstico lo vamos a hacer con electroforesis de hemoglobina, buscando la hemoglobina S, y el tratamiento de las crisis lo vamos a hacer con analgesia e hidratación para evitar que más células se conviertan en drepanocitos, y a largo plazo el paciente se beneficia con la vacunación para organismos encapsulados por el hipoesplenismo y también con hidroxiuria, que favorece la síntesis de otras cadenas que no sean la beta que está dañada, y también con transfusiones de sangre. Y eso serían las congénitas. Vamos a pasar a ver las adquiridas. Las adquiridas tienen múltiples causas, dentro de las que destacan el hiperesplenismo, es decir, un aumento de secuestro de los eritrocitos en el vaso, también la hemólisis química, situaciones que destruyen al eritrocito como aumento de arsénico, de cobre en la enfermedad de Wilson, veneno de serpiente, veneno de araña, la anfotericina B, entre otras causas, también las alteraciones metabólicas, principalmente las hiperlipoproteinemias. También tenemos los parásitos, el más frecuente y más convencional, el Plasmodium de la malaria, también puede ser por Babesia o por Bartonella. También tenemos las alteraciones de la microcirculación, las conocidas anemias microangiopáticas, como la coagulación intravascular diseminada, las vasculitis, el síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombocitoveica trombótica, en fin, todas enfermedades que se merecen su propio video, así que no las vamos a comentar en esta ocasión. También las alteraciones cardiovasculares, principalmente las enfermedades de las válvulas y su tratamiento, y estas dos que las vamos a comentar más a fondo a continuación. La anemia hemolítica autoinmune ocurre cuando el sistema inmune, por diversas causas, reconoce al eritrocito como un agente externo, como un agente extraño, y lo ataca. Esto puede ocurrir en el espacio intravascular o en el extra. Con esto me refiero al vaso. Entonces,
En el intravascular, este proceso es mediado por el complemento. Se activa el complejo de ataque de membrana y destruye al eritrocito. Si esto ocurre en el vaso, este proceso es mediado por macrófagos, que pueden fagocitar solamente una parte del eritrocito formando un esferocito o pueden fagocitarlo de manera completa. En fin, va a generar una alteración del eritrocito que generará hemólisis. Esta hemólisis autoinmune puede ser mediada por dos tipos de anticuerpos, que estos son los que nos van a orientar al diagnóstico: los anticuerpos calientes y los anticuerpos fríos. Estos primeros van a ser los más frecuentes y se les llama calientes porque precipitan a 37 grados, son de variedad IgG y estos activan la hemólisis mediante el vaso, o sea, mediante los macrófagos. Estos principalmente se asocian a infecciones, sobre todo virales, a leucemia linfática crónica y al lupus principalmente. A veces pueden ir solas o acompañadas de trombocitopenia. Cuando hay la asociación de anemia más trombocitopenia autoinmune, esto se conoce como el síndrome de Evans. El diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, nombre completo, se realizaría por el test de Coombs indirecto o directo. El directo sería evidenciar los eritrocitos siendo atacados y el indirecto sería encontrar el plasma que tenga los anticuerpos que atacan al eritrocito. El tratamiento se realiza tratando la causa de estos trastornos que ya hemos visto, más corticoides. Si es que no funcionan los corticoides y persiste la hemólisis, se utiliza la esplenectomía. Si esto tampoco funciona, se usan inmunosupresores, principalmente la azatioprina, y el último recurso es el anticuerpo monoclonal anti-CD20 rituximab. Igual, este bloquearía los linfocitos para que no produzcan más anticuerpos. Esta sería la última etapa de tratamiento. Y después tenemos los anticuerpos fríos, que son menos frecuentes y que, como el nombre lo dice, estos precipitan a menor temperatura, a 22 grados centígrados más o menos, y se manifiestan de dos formas, como la enfermedad de aglutininas frías, que es la más frecuente, y la enfermedad de Donat-Latsteiner. Entonces, la de aglutininas frías forma anticuerpos tipo IgM que activan al complemento, utilizan este mecanismo de aquí. Entonces van a hacer una hemólisis intravascular. La mayor parte de enfermedad de aglutininas frías es idiopática, no se sabe por qué. Las que sí se sabe por qué se asocian a virus como Epstein-Barr, citomegalovirus, también a micoplasma, también a sífilis, y esta provoca acrocianosis y crisis hemolíticas en el frío. ¿Por qué? Si el paciente se expone al frío, baja la temperatura de su sangre. A 22 grados se activan estos anticuerpos y generan la hemólisis. Entonces, el tratamiento principalmente va a ser evitar el frío. Y bueno, en esta enfermedad no funciona ni los corticoides ni esplenectomía, hay que irse directamente al rituximab. Y recordemos, si el paciente tiene una hemólisis grave y toca ponerle una transfusión, esta sangre que vamos a poner, tiene que calentarse. Tiene que calentarse porque por lo general está congelada y no podemos darle fría porque enfriamos a la sangre y se generan anticuerpos. Entonces tenemos que evitar esta parte. Y la enfermedad de Donat-Latsteiner es muchísimo más rara y estaba asociada a sífilis terciaria. También existe un pequeño porcentaje de pacientes con anemia autoinmune que es causada por fármacos por diversos mecanismos dependiendo del fármaco. Y finalmente tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta enfermedad es muy curiosa porque es la única enfermedad congénita que genera una anemia extracorpuscular. Ya te voy a explicar por qué. Genera una enfermedad ligada al cromosoma X donde hay una deficiencia de las proteínas de membrana CD55 y CD59. Estas de aquí, no solamente en el eritrocito, le protegen a la célula de que no sea atacada por el complemento. Entonces, si estas no hay, complemento les ataca y genera entonces una enfermedad autoinmune. Como esto no es exclusivo del eritrocito, puede presentarse anemia hemolítica junto con disminución de los otros elementos sanguíneos, como leucopenia y trombocitopenia. Esto a la final como una pancitopenia. También se puede asociar a trombosis venosas a repetición, principalmente de venas suprahepáticas, cerebrales y también en extremidades. Eso sería lo característico. ¿Por qué se llama nocturna? Porque en la noche hay cierta tendencia a la acidosis y esto facilita la activación del complemento. Entonces, durante la noche el paciente tiene la crisis hemolítica y en la orina de la mañana, cuando el paciente va a orinar en la mañana, presenta la hemoglobinuria. Entonces, esta es la característica: mañanas oscuras y atardeceres amarillos. El paciente orina de esta forma y a lo largo del día, cuando ya estamos de día, el complemento se activa menos. Entonces hay menos hemólisis y la orina va retomando su tamaño hasta de noche, hasta que regrese a la siguiente crisis hemolítica. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante citometría de flujo.
La citometría de flujo nos permite evidenciar el déficit de estas proteínas de membrana y esto tiene que evidenciarse en al menos 2 series, o sea, tiene que ser la serie roja más evidenciarlo también en la plaqueta o más en el leucocito. El tratamiento definitivo lo haríamos con trasplante de médula. ¿Por qué? Porque ponemos nuevos progenitores que no tengan este defecto genético. De ahí en adelante las células sanguíneas que se generan sí tendrían estos receptores, entonces no habría este trastorno. Sin embargo, el trasplante es difícil de obtener un donador, por eso se reserva para casos más graves, y el tratamiento hasta entonces sería utilizando el eculizumab. Eculizumab es un anticuerpo monoclonal anti-C5. Este bloquea el complemento y entonces bloquea el ataque al eritrocito. ¿Cuál es la desventaja del eculizumab? Que también te predispone a infecciones por encapsulados, porque disminuye la acción del complemento. Entonces, el orden de tratamiento sería vacunarle al paciente contra encapsulados y luego empezar con el eculizumab. Y eso es todo, mis amigos y amigas, muchas gracias. Con esto concluimos el 4.º video de anemia. La verdad que esto me cansó bastante porque grabé los 4 de golpe, pero es un tema que me gusta mucho y espero que le saquen el máximo provecho posible. Si tienen cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, me lo ponen ahí en los comentarios. No olvides suscribirte para más clases de medicina y síganme en Instagram que tengo un montón de contenido interesante que te va a gustar. Que les vaya muy bien.